Una grúa torre se eleva 80 metros sobre una ciudad, su brazo se extiende 60 metros hacia un lado y acaba de emitirse una alerta de huracán. El operador sube a la cabina. La grúa no se evacúa. La punta del brazo se balanceará más de 1 metro con las ráfagas. La máquina no caerá. Eso parece incorrecto. Se ve mal. Un brazo de acero del largo de 2 aviones de pasajeros en voladizo hacia el aire libre, atrapando el viento como una vela, y la respuesta correcta es dejarlo ahí e irse. Pero eso es exactamente lo que sucede en los sitios de construcción de todo el mundo cada temporada de tormentas sin que ocurra ningún incidente. La razón casi no tiene nada que ver con lo pesada que sea la grúa o lo profundo que lleguen los pernos. Todo se reduce a una sola idea que los carpinteros medievales entendían de manera instintiva mucho antes de que alguien escribiera una ecuación al respecto. Una grúa torre hace una sola cosa: eleva materiales a alturas que ninguna cadena humana podría alcanzar, y luego los desplaza horizontalmente hasta un punto preciso en una estructura que aún no existe. Una viga de acero, un balde de concreto, un panel de pared prefabricado, la grúa lo recoge, gira y lo coloca. Hace esto cientos de veces al día, con viento, con lluvia, desde una base que puede ser más pequeña que un garaje para 2 autos. 3 partes principales hacen esto posible. El mástil es la torre vertical. La pluma es el largo brazo horizontal que transporta la carga. La contrapluma es el brazo más corto que apunta en dirección opuesta, cargado con bloques de concreto. Todo gira sobre un cojinete en la parte superior del mástil, como la aguja de una brújula sobre un alfiler. La cabina donde se sienta el operador suele estar a 80 metros de altura. Mide como un edificio de 25 pisos sobre una base para 3 autos. Muchos creen que la grúa se sostiene como un poste de cerca, enterrándola y atornillándola con mucho acero. Ante tormentas mayores, necesitas más anclaje. Es lógico según nuestra idea de estabilidad. Lo pesado no se mueve. Las cosas ligeras se las lleva el viento. Una roca no se mueve con el viento. Una tienda de campaña sí. Así que la suposición es que las grúas torres sobreviven porque son el equivalente ingenieril de una roca. Pero no lo son, y en el momento en que entiendes lo que realmente son, cada grúa que hayas visto se transforma en algo más extraño y elegante. Aquí está la sorpresa. Cuando una alerta de tormenta supera cierta velocidad del viento en una obra en construcción activa, se les indica específicamente a los operadores de grúa que liberen el freno de giro, el mecanismo que bloquea el brazo en su lugar, y dejen que la pluma gire libremente. No estacionarla, no bloquearla, sino dejarla suelta. Una grúa que está bloqueada rígidamente con vientos de 160 km por hora tiene más superficie enfrentando la tormenta y menos capacidad para disipar la carga. Una grúa que puede girar se convierte en algo que los ingenieros llaman una veleta. Gira su punta hacia el viento, presenta su perfil más estrecho y deja que la ráfaga pase en lugar de resistirla. La máquina utiliza el viento para protegerse del viento. El instinto de ingeniería, dejarla ir, es la opción más segura. Esta es la parte que todos pasan por alto. Lo que mantiene en pie a una grúa torre no es el anclaje, es el equilibrio, y el tipo específico de equilibrio implica un concepto llamado equilibrio de momentos, que suena técnico, pero es solo una versión precisa de algo que todo niño aprende en el sube y baja del parque. Fuerza por distancia es igual a torque. Una carga de 2 toneladas colgando a 30 metros del centro de rotación genera la misma fuerza de giro que un bloque de 6 toneladas colocado a 10 metros en el lado opuesto. El mismo torque en direcciones opuestas. Rotación neta, 0. La grúa no se cae porque ambos lados de la ecuación siempre se mantienen aproximadamente iguales. La pluma lleva la carga. La contrapluma lleva los contrapesos de concreto. Cuando se equilibran, el mástil no soporta nada más que compresión vertical, lo cual hace extremadamente bien, porque las columnas de acero son fenomenalmente fuertes bajo una fuerza puramente descendente. Cuando levantas una carga y la mueves a lo largo de la pluma hacia la punta o de regreso hacia el mástil, el carro que lleva el gancho se desliza hacia adentro o hacia afuera, y el momento de la grúa en un lado cambia. El contrapeso no se mueve, pero la carga máxima permitida en la punta siempre se calcula, así que el sistema se mantiene dentro de los límites de equilibrio. En reposo y sin nada en el gancho, el lado del contrapeso gana ligeramente. La grúa está diseñada para volcarse hacia atrás en lugar de hacia adelante si algo sale mal, porque hacia atrás significa hacia el mástil, que tiene una estructura de soporte.
Hacia adelante significa volcarse hacia la carga, que es exactamente lo que no quieres. Ese margen no es un accidente. Está diseñado desde el primer plano. El viento añade un tipo de fuerza diferente. No solo empuja de lado. En una estructura de celosía como el mástil de una grúa, el viento crea una fuerza de rotación que intenta volcar toda la columna. La base tiene que resistir esto, pero no tirando hacia arriba como la mayoría de la gente imagina. La base del mástil experimenta compresión en un lado y tensión en el otro al mismo tiempo. Está intentando rotar la base, no sacarla verticalmente del suelo. Por eso las cimentaciones de las grúas no son solo agujeros profundos con pernos en el fondo, son bloques anchos de hormigón, a veces llamados bloques de lastre o cimentaciones tipo balsa, diseñados para resistir la fuerza de rotación, distribuyendo la carga lo suficiente como para que ningún punto individual se vea sobrepasado. Algunas grúas están atornilladas a losas de hormigón armado más grandes que una cancha de tenis. Otras, una vez que el edificio alcanza suficiente altura, se fijan directamente a la estructura del edificio en varios pisos. La grúa literalmente se ancla al esqueleto de lo que está construyendo, creciendo con él piso por piso como una enredadera parasitaria trepando a su propio huésped. Pero aquí es donde se pone loco. La máquina que la mayoría de la gente confunde con una grúa torre está construida con una lógica de ingeniería completamente opuesta. Una grúa móvil, del tipo que ves en autopistas y sitios industriales, más baja y robusta con una pluma telescópica, sobrevive extendiendo su base. Despliega enormes patas estabilizadoras que pueden extenderse 5 o 6 metros en cada dirección, creando una plataforma amplia y estable. Gana por pura geometría de fuerza bruta. Haz la base tan ancha que ninguna carga razonable pueda volcarla. La huella de una grúa móvil puede ser más grande que una casa pequeña. La base de una grúa torre es del tamaño de un garaje. La grúa móvil gana yendo a lo ancho. La grúa torre gana manteniendo el equilibrio. Dos máquinas haciendo el mismo trabajo. Levantar una carga, moverla a una posición, resuelto por físicas completamente diferentes. La diferencia práctica es marcada. Una grúa móvil no puede dejarse sola durante una tormenta. El contrapeso no se mantiene calibrado automáticamente según la carga que esté en el gancho. Y sin un operador gestionando los estabilizadores y la configuración, la máquina se vuelve inestable. Una grúa torre está diseñada específicamente para sobrevivir a una tormenta sin un operador. Déjala libre, aléjate y deja que gire con el viento. Sobrevive a la tormenta solo gracias a su geometría. Sus perfiles de riesgo son imágenes opuestas. La idea detrás del equilibrio de momentos, que igualar la fuerza por la distancia en ambos lados elimina el fallo por rotación, es más antigua que el acero. Es más antigua. Los romanos usaban grúas de rueda en sus grandes obras. Los obreros caminaban dentro de ruedas de madera generando tracción, y la carga se ajustaba para el equilibrio. Un control del momento basado en pura intuición. Constructores medievales mejoraron la grúa para subir piedras a las agujas. Movían cargas por el brazo, vigilando y ajustando. La lógica del balancín estaba presente en cada decisión que tomaban, pero nadie había escrito la ecuación. Aquí viene la parte asombrosa. La Catedral de Colonia en Alemania tardó más de 600 años en completarse. La construcción comenzó en 1248 y no se terminó hasta 1880. Durante la mayor parte de ese tiempo, una grúa de madera medieval permaneció dentro de la aguja inacabada, expuesta a la intemperie, ignorada mientras el proyecto se detenía, reiniciaba y volvía a detenerse durante siglos. Cuando los ingenieros finalmente la retiraron y midieron a finales del siglo XIX, encontraron algo extraordinario. El brazo de carga y el brazo de contrapeso de esa grúa medieval estaban a solo un 3% del equilibrio perfecto de momentos. 3%. Los carpinteros que la construyeron en el siglo XIV no tenían álgebra, ni planos de ingeniería, ni calculadoras de carga. Tenían madera, cuerdas, experiencia y una intuición precisa para el equilibrio que transmitían a través de los aprendizajes. Habían resuelto la misma ecuación que los ingenieros estructurales modernos escriben formalmente, y lo habían hecho con una precisión del 3% a mano, 400 años antes de que alguien pusiera una fórmula sobre ello. La grúa torre moderna como máquina distintiva surgió en Alemania a principios del siglo XX. Wilhelm Wolff y empresas como Wolfcran están asociados con la formalización del diseño de la pluma giratoria, el anillo de giro que se sitúa en la parte superior del mástil y permite que el brazo gire mientras la torre permanece fija. Antes de eso, las grúas o bien giraban toda la máquina o tenían brazos fijos. El anillo de giro lo cambió todo.
De repente, se podía tener un mástil muy alto y muy estable, con un radio de trabajo de 360 grados completo. Después de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades europeas tuvieron que reconstruir enormes cantidades de viviendas e infraestructuras en muy poco tiempo y con muy poco espacio en solares urbanos bombardeados. La grúa torre era la herramienta perfecta. Huella estrecha, gran alcance, rotación continua, estable ante el clima. Para la década de 1950, las grúas torre ascendían más rápido que los edificios que estaban construyendo, elevando los armazones de acero y los pisos de concreto de la Europa de posguerra, piso por piso. Las máquinas que reconstruyeron las ciudades, en esencia, estaban aplicando la misma ecuación de momentos que un carpintero medieval había resuelto dentro de una aguja gótica. Este sistema, fuerza por distancia, equilibrado en ambos lados, ha estado funcionando a tu alrededor todo el tiempo. Un equilibrista lleva una vara larga no por espectáculo, sino porque cada extremo de esa vara añade inercia rotacional que resiste el vuelco, y el equilibrista instintivamente mueve la vara a la izquierda o a la derecha para cancelar cualquier desequilibrio de momento a medida que se produce. Un niño en un sube y baja que se acerca al centro para equilibrar a un amigo más pesado está realizando un cálculo de momentos en vivo con su propio cuerpo. Acercarse al punto de apoyo significa menos palanca, y hasta un niño pequeño lo sabe a los 6 años sin que nadie le explique la matemática. El motor de tu coche no está centrado en el chasis. Está colocado de manera que el peso del motor y el peso del compartimento de pasajeros se equilibran alrededor del centro de masa diseñado del coche. Si cambias eso, añadiendo una carga pesada en el maletero, el manejo cambia porque has desplazado el punto de equilibrio rotacional. Un piano de cola de concierto tiene sus cuerdas más pesadas en la parte trasera, equilibrándose sobre 3 ruedas para que una sola persona pueda desplazar sus 500 kilos por el escenario sin montacargas. Las carretillas elevadoras llevan un contrapeso trasero calibrado específicamente según su capacidad de carga. Si quitas ese peso y cargas las horquillas, la máquina se vuelca hacia adelante de inmediato. Cuanto mayor es la carga nominal, más pesado debe ser el contrapeso trasero. La ecuación es la misma que la del contrapeso de la pluma auxiliar. Las aeronaves consumen combustible de los tanques de las alas en una secuencia cuidadosamente gestionada, porque quemar combustible de un solo lado primero desplaza el centro de masa en vuelo y genera fuerzas de momento asimétricas. Entonces los pilotos tienen que corregir constantemente. Los tanques de lastre de los barcos se llenan y vacían durante la carga porque, sin ese contrapeso, un barco que retira contenedores pesados de un lado de la bodega comenzaría a escorarse antes de que se retire el último contenedor. La Estación Espacial Internacional utiliza dispositivos llamados giróscopos de momento de control, que son ruedas giratorias que pueden inclinarse para generar fuerzas de rotación, para ajustar la actitud de la estación en órbita sin usar combustible de propulsores. Es gestión de momentos en el vacío sobre una estructura de 42.000 kilogramos que se mueve a 28.000 kilómetros por hora. Un buen cuchillo de chef se equilibra en un punto específico justo delante de la virola. Los fabricantes prueban esto apoyando el cuchillo sobre un solo dedo. Una hoja que se inclina hacia adelante fatiga tu muñeca en menos de una hora porque estás corrigiendo constantemente un desequilibrio de momento con tu agarre. Los puentes colgantes se mantienen en pie porque los cables a ambos lados de cada torre crean fuerzas de tensión opuestas y equilibradas. Las torres no resisten por ser más pesadas que la carga. Resisten porque la carga es simétrica y los momentos se cancelan. Cuando un motociclista se inclina en una curva, no está luchando contra el giro. Está inclinando su cuerpo para posicionar su centro de masa de modo que la fuerza de momento de la gravedad cancele la fuerza centrípeta que intenta volcarlo hacia afuera. Un acto continuo de equilibrio en tiempo real a velocidades donde equivocarse por 2 grados pone la moto en el suelo. Un trabuco, el arma de asedio medieval capaz de lanzar una piedra de 150 kilogramos a más de 300 metros, es una máquina de momentos pura. El brazo corto del contrapeso multiplicado por su masa es igual al brazo largo del proyectil multiplicado por la carga útil. Los ingenieros del siglo XIII hacían el mismo cálculo que los diseñadores de grúas del siglo XX. La ecuación no se preocupa en qué época estés. Y cuando un cirujano utiliza una herramienta laparoscópica a través de un pequeño puerto en el abdomen de un paciente, el propio puerto actúa como punto de pivote. Mover el mango hacia la derecha mueve la punta quirúrgica hacia la izquierda. Los cirujanos pasan años entrenando sus manos para trabajar en este mundo de momentos invertidos, donde cada movimiento pasa por un fulcro antes de llegar al paciente.
Pero aquí es donde la honestidad del sistema se vuelve importante. El equilibrio de momentos solo funciona si las fuerzas aplicadas se mantienen dentro de los límites de diseño, y la causa número uno de colapso de grúas torre no es el viento, es la sobrecarga, exceder el momento máximo permitido en la pluma, una carga más pesada de lo certificado, un operador girando una carga suspendida mientras simultáneamente desplaza el carro a lo largo de la pluma, combinando dos fuerzas de momento de una manera para la que la estructura no fue diseñada. Un operador que anula el limitador de momento, el sensor de corte automático que corta la energía cuando se excede el momento nominal de la grúa, porque el vaciado de concreto está casi terminado y detenerse ahora significa desperdiciar toda la colada. El margen de seguridad de la grúa es real, pero no infinito. La máquina puede absorber cierto exceso. No puede absorber un abuso indefinido de la ecuación. Las grúas modernas han respondido a esta variable humana con sistemas de sensores que eliminan la decisión del operador. Galgas extensiométricas incrustadas en la estructura de la masa monitorean continuamente el esfuerzo estructural. Celdas de carga en el gancho miden el peso exacto en la línea. Sensores de viento en la punta envían datos en tiempo real a una pantalla de control en tierra. Liebherr y otros fabricantes ahora ofrecen grúas en las que el freno de giro se libera automáticamente cuando el viento supera un umbral programado. La respuesta de veleta, que antes dependía de que una persona leyera un medidor y tomara una decisión, ahora ocurre sin que haya nadie en la cabina. Programas de grúas autónomas que funcionan en Australia y Suiza desde mediados de la década de 2020 permiten que un solo operador remoto gestione varias grúas simultáneamente, con fusión de sensores y sistemas de prevención de colisiones realizando los cálculos al instante, más rápido de lo que cualquier humano podría seguir. La lógica de ingeniería subyacente no ha cambiado desde la patente del anillo giratorio de Wolf. La grúa simplemente hace los cálculos más rápido, con mejores datos y menos oportunidades para que el error humano se infiltre en el momento equivocado. Una grúa torre no es una máquina que resiste una tormenta. Es una máquina que concuerda con la física de tal manera que la tormenta se queda sin palanca. El brazo encuentra el viento, las fuerzas se equilibran, la grúa espera. Cada aumento de tamaño en la historia de las grúas se respondió no con más acero, sino con una geometría gestionada con mayor precisión, porque la respuesta nunca fue la masa, siempre fue la ecuación.